¿Qué harías si lo único que te queda para sobrevivir también es lo único que alguien más necesita para vivir? Un humilde campesino tomó una decisión que parecía condenarlo al hambre, pero ese gesto abrió las puertas a un milagro que transformó no solo su vida, sino la de todo un pueblo. Esta es la historia de cómo darlo todo. Incluso cuando no tienes nada, puede cambiarlo todo. En lo alto de los Andes, donde el aire es tan puro que parece cortar la piel y las nubes se descuelgan como mantas blancas sobre los techos de barro, vivía don Evaristo. Su casa era pequeña, hecha de adobe y techada con paja, pero cada rincón estaba impregnado de la calidez de un hombre que había aprendido a vivir con poco y agradecerlo todo. Cada amanecer, antes de que el sol asomara tímidamente entre las montañas, Evaristo salía al patio, se quitaba el sombrero de ala ancha y saludaba al astro con una reverencia sencilla, como quien reconoce a un viejo amigo. Luego, con pasos lentos pero firmes, se dirigía a su parcela, un terreno pedregoso que, sin embargo, le había dado maíz durante años. No era mucho, apenas lo suficiente para llenar su mesa con tortillas y mazamorras, pero él repetía siempre: «La tierra escucha a los que trabajan con fe». Esa frase era su escudo contra la dureza de la vida, su manera de recordarse que la esperanza no se siembra en los surcos, sino en el corazón. Aunque vivía solo, nunca se sintió del todo acompañado por la soledad. Los pájaros que revoloteaban sobre los maizales, el viento que silbaba entre los ichus y hasta el murmullo del río cercano parecían conversar con él. Sin embargo, aquel año algo distinto se cernía sobre el valle. El cielo, que solía regalar lluvias generosas, se había vuelto un espejo seco y azul. Día tras día, Evaristo miraba hacia arriba, esperando una nube cargada de agua, pero lo único que encontraba era un sol implacable que rajaba la tierra y marchitaba las hojas. El maíz, que antes se erguía orgulloso, comenzó a doblarse como si pidiera clemencia. Los animales del pueblo, flacos y sedientos, caían uno tras otro, y en medio de esa sequía, Evaristo guardó con cuidado su último saco de maíz, el fruto de un año entero de trabajo, como quien protege un tesoro que podría significar la diferencia entre la vida y el hambre. La sequía no solo secaba la tierra, también marchitaba los ánimos del pueblo. Las mujeres caminaban kilómetros con cántaros vacíos en busca de agua, los niños jugaban menos porque el cansancio les ganaba, y los hombres se reunían en silencio en la plaza, como si las palabras hubieran perdido sentido. Evaristo, aunque sentía el peso de la preocupación, mantenía su rutina. Cada mañana saludaba al sol, cada tarde revisaba sus surcos, y cada noche agradecía por lo poco que aún tenía. Pero en su interior, una pregunta lo rondaba como un zumbido persistente. ¿Y si este año la tierra no respondía? Una tarde, mientras observaba el horizonte, vio cómo el viento levantaba polvo en lugar de lluvia. Se sentó en una piedra, con el sombrero sobre las rodillas, y pensó en su padre, quien le había enseñado que la fe no se mide en los días buenos, sino en los malos. Recordó también a su madre, que solía decirle: «Hijo, cuando la vida aprieta, abre la mano, no la cierres». Esa frase resonaba en su mente como un eco que no lo dejaba en paz. Guardaba su último saco de maíz en un rincón de la casa, cubierto con una manta vieja, y cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. Era su sustento, su seguridad, su única certeza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, también era un recordatorio de que la vida, a veces, exige desprenderse para poder recibir. El día que cambió, todo comenzó con un silencio extraño. Ni los gallos cantaron, ni los perros ladraron al amanecer. Evaristo salió como siempre,
pero el aire parecía más pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Se sentó en el umbral de su casa, y mientras bebía un sorbo de mate tibio, vio a lo lejos una figura que se acercaba lentamente por el camino polvoriento. Era una mujer joven, con el rostro pálido y los labios resecos, cargando en brazos a un niño que apenas podía sostener la cabeza. Sus pasos eran torpes, como si cada metro le costara un mundo. Cuando llegó frente a él, apenas pudo hablar. «Señor, ¿tendrá un poco de maíz para mi hijo?». Evaristo sintió que el corazón se le encogía. Miró al niño, cuyos ojos grandes y hundidos parecían implorar sin palabras, y luego pensó en su saco de maíz. Dudó. Era lo único que tenía, su última reserva. El silencio se hizo largo, roto solo por el llanto débil del pequeño. Entonces, Evaristo levantó la vista al cielo y murmuró: «Si yo cierro mi mano, ¿cómo va a llenarla Dios?». Con un suspiro profundo, se levantó, entró en su casa y sacó el saco. Primero le entregó la mitad, pero al ver cómo el niño se aferraba al grano con una sonrisa tenue, también le dio el resto. La mujer rompió en llanto, abrazando el saco como si fuera un milagro tangible. «Dios lo bendiga, señor», dijo entre sollozos, mientras el niño, con las mejillas aún hundidas, lograba esbozar una sonrisa que iluminó el momento. Evaristo sintió que algo dentro de él se liberaba, como si hubiera soltado un peso invisible. Esa noche, mientras el viento soplaba frío entre las rendijas de su casa, se acostó en su catre de madera, con el estómago vacío, pero con el corazón lleno. Cerró los ojos y recordó las palabras de su madre: «Cuando la vida aprieta, abre la mano». Y aunque no sabía qué le depararía el mañana, se durmió con una paz que hacía mucho no sentía. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras, gruesas y cargadas, como si hubieran estado esperando ese gesto para dejarse caer. La madrugada siguiente, un sonido distinto despertó a Evaristo: el golpeteo suave de la lluvia sobre el techo de paja. Al principio creyó que era un sueño, pues hacía meses que no escuchaba ese murmullo tan familiar. Se incorporó lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y salió al patio. Allí, bajo la penumbra de la madrugada, vio cómo las gotas caían con una delicadeza casi sagrada, empapando la tierra reseca que parecía beber con desesperación. El aire olía a barro fresco, a vida que renacía. Evaristo levantó el rostro y dejó que el agua le mojara la piel, cerrando los ojos como un niño que recibe un regalo inesperado. Durante 3 días enteros, la lluvia no cesó. A ratos era un aguacero intenso que golpeaba los techos y corría por los caminos, y a ratos era una llovizna suave que acariciaba los campos. El río, que había quedado reducido a un hilo de agua, comenzó a engordar y a cantar de nuevo con fuerza. Los animales del pueblo, antes cabizbajos, parecían recuperar energía, y los niños salían a mojarse, riendo como si la sequía hubiera sido solo un mal sueño. Cuando al fin amaneció el 4.º día, el sol salió tímido entre las nubes, iluminando un paisaje transformado. Evaristo, con el sombrero en la mano, caminó hacia su parcela. El barro se pegaba a sus sandalias, pero él avanzaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar, se detuvo en seco. Lo que había creído muerto, lo que había dado por perdido, estaba reverdeciendo. Los tallos de maíz, que antes se inclinaban como ancianos cansados, ahora se erguían con brotes nuevos, verdes y brillantes, como si hubieran estado esperando esa lluvia para resucitar. Evaristo se llevó las manos al rostro, incrédulo, y luego cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. No lloraba de tristeza, sino de gratitud. Sentía que la vida le estaba hablando, que el cielo había respondido a su gesto de generosidad. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a acercarse a su parcela.
Venían con ojos abiertos de asombro, murmurando entre ellos. Algunos no podían creer lo que veían. Mientras sus propios campos apenas mostraban señales de recuperación, el de Evaristo parecía haber recibido una bendición especial. «¿Qué hiciste, Evaristo?», le preguntaban una y otra vez. Él, con una sonrisa serena, solo respondía: «Compartí lo que tenía, y el cielo me devolvió lo que me faltaba». Aquellas palabras se esparcieron por el pueblo, como semillas al viento, y muchos comenzaron a mirarlo, no solo como un campesino más, sino como un hombre que había demostrado que la fe y la generosidad podían mover montañas, o al menos hacer llover sobre la tierra seca. Con el paso de los días, la noticia del campo reverdecido de Evaristo se convirtió en tema de conversación en todo el valle. Algunos lo atribuían a la suerte, otros a un milagro, y no faltaban quienes murmuraban que quizá había hecho algún pacto secreto con fuerzas invisibles. Pero Evaristo no se dejaba llevar por rumores ni alabanzas. Seguía trabajando con la misma humildad de siempre, arrodillándose para arrancar las hierbas malas, revisando cada tallo con paciencia, agradeciendo en silencio por cada brote nuevo. Lo que más le sorprendía no era la abundancia en sí, sino la rapidez con la que la vida había respondido a su gesto de desprendimiento. Cada mañana, al ver cómo el maíz crecía fuerte y verde, recordaba el rostro del niño que había sonreído al recibir aquel puñado de granos. Esa imagen se le había quedado grabada como un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte. Los vecinos comenzaron a visitarlo no solo para mirar sus cultivos, sino también para pedirle consejo. «¿Qué hacemos, Evaristo?», le preguntaban, como si él tuviera una fórmula secreta. Él respondía con calma: «Trabajen la tierra con fe y no teman abrir la mano cuando alguien lo necesite». Sus palabras, sencillas pero firmes, empezaron a sembrar esperanza en los corazones cansados de la gente. El tiempo avanzó, y lo que parecía un simple renacer del maíz se transformó en una cosecha abundante como nunca antes había visto. Las mazorcas crecían grandes, doradas y pesadas, tanto que los tallos se inclinaban bajo su propio peso. Evaristo, acostumbrado a recoger lo justo para sobrevivir, se encontró con un campo que le ofrecía el doble, quizá el triple de lo que había esperado. Al principio no sabía qué hacer con tanta abundancia. Llenó su despensa, compartió con los vecinos más necesitados, y aún así quedaba más. Entonces decidió llevar parte de la cosecha al mercado del pueblo cercano. Allí, la gente se sorprendió al ver la calidad de su maíz. Brillante, fresco, casi perfecto. Los compradores se agolpaban, y en pocas horas había vendido todo lo que había llevado. Con el dinero, Evaristo no pensó en lujos ni en comodidades. En cambio, compró herramientas nuevas para trabajar la tierra, semillas para diversificar sus cultivos y algunos cuadernos y lápices que regaló a los niños del pueblo. «El conocimiento también se siembra», decía, entregando los útiles escolares, con una sonrisa. Su generosidad comenzó a inspirar a otros campesinos, que poco a poco empezaron a compartir lo poco o mucho que tenían. El pueblo, que había estado sumido en la desesperanza, comenzó a recuperar la alegría. Pero no todo fue fácil. Con la abundancia también llegaron las dudas y las envidias. Algunos vecinos comenzaron a murmurar que Evaristo había tenido suerte inmerecida, que no era justo que su campo floreciera mientras otros apenas lograban sobrevivir. Hubo quienes lo miraban con recelo, como si su prosperidad fuera una ofensa personal. Evaristo, lejos de molestarse, trataba de responder con paciencia. Invitaba a esos mismos vecinos a trabajar junto a él, a aprender cómo cuidaba la tierra, a compartir semillas y técnicas. «La tierra no es egoísta», decía.
Somos nosotros los que a veces cerramos el corazón. Sin embargo, había noches en las que, acostado en su catre, sentía el peso de esas miradas cargadas de desconfianza. Se preguntaba si había hecho bien en compartir tanto, si no habría despertado resentimientos difíciles de apagar. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba la sonrisa del niño hambriento y el alivio en los ojos de su madre. Esa memoria era su faro, la certeza de que había actuado con rectitud. Y así, con serenidad, seguía adelante, convencido de que la bondad, aunque incomprendida, siempre deja huellas más profundas que la envidia. Con el paso de los meses, la cosecha de Evaristo se convirtió en símbolo de esperanza para toda la región. Los niños crecían más fuertes gracias al alimento compartido. Las familias recuperaban la confianza en el futuro, y hasta los ancianos, que habían perdido la fe en la tierra, volvían a sonreír al ver los campos reverdecer. El pequeño pueblo, antes golpeado por la sequía, comenzó a transformarse en un lugar donde la solidaridad era la nueva riqueza. Se organizaron mingas comunitarias para reparar caminos, limpiar acequias y sembrar juntos. Evaristo, sin proponérselo, se convirtió en una especie de guía moral, alguien a quien todos escuchaban no por su elocuencia, sino por la coherencia entre sus palabras y sus actos. Él nunca se consideró un líder, solo un campesino que había aprendido a confiar en la vida. Pero en cada gesto suyo, en cada consejo sencillo, la gente encontraba un motivo para seguir adelante. Y así, poco a poco, el pueblo entero comenzó a florecer, como si la lluvia que había bendecido su campo hubiera regado también los corazones de todos. Sin embargo, el verdadero clímax de la historia llegó un día en que una nueva sequía amenazó con repetirse. El cielo volvió a cerrarse, y el temor regresó a los corazones del pueblo. Esta vez, sin embargo, la gente no se dejó vencer por la desesperanza. Recordando el ejemplo de Evaristo, comenzaron a reunirse para compartir lo poco que tenían, a organizar turnos para cuidar los animales y a apoyarse mutuamente. Evaristo, viendo aquello, comprendió que el milagro más grande no había sido la lluvia ni la abundancia de su campo, sino la transformación del espíritu de su gente. Una tarde, mientras caminaba por los surcos resecos, levantó la vista al cielo y sonrió. Ahora ya no estoy solo, pensó. Y en ese instante, como si el cielo hubiera estado esperando esa unión, las nubes volvieron a abrirse y la lluvia regresó, suave y constante. El pueblo entero salió a las calles, riendo, cantando, abrazándose bajo el agua. Era como si la vida misma celebrara la lección aprendida, que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Con el tiempo, la historia de Evaristo trascendió las fronteras del valle. Viajeros que pasaban por la región escuchaban hablar del campesino que había entregado su último saco de maíz y recibido a cambio una cosecha multiplicada. Algunos llegaban con curiosidad, otros con escepticismo, pero todos se iban conmovidos por la sencillez de aquel hombre que no se atribuía mérito alguno. No fui yo, repetía siempre. Fue la vida que respondió a un corazón abierto. Su casa, antes solitaria, comenzó a llenarse de visitantes que buscaban consejo, no sobre técnicas agrícolas, sino sobre cómo enfrentar la dureza de la existencia con dignidad y fe. Evaristo los recibía, con mate caliente y palabras sencillas, recordándoles que la esperanza no se compra ni se vende, se cultiva. A veces, al caer la tarde, se sentaba en la puerta de su casa y miraba el horizonte, pensando en cómo un gesto tan pequeño había encendido una llama tan grande. No se veía a sí mismo como un sabio ni como un ejemplo, sino como un hombre común que había aprendido que la verdadera abundancia no está en lo que se acumula, sino en lo que se entrega. Los años pasaron,
y aunque las arrugas se multiplicaron en su rostro y sus pasos se hicieron más lentos, Evaristo nunca dejó de trabajar la tierra. Cada surco que abría era también una oración, cada semilla que enterraba era un acto de confianza. El pueblo, transformado por su ejemplo, había aprendido a vivir de otra manera. Ya no competían por lo poco, sino que compartían lo mucho o lo poco que tenían. Las mingas se volvieron costumbre. Las fiestas comunitarias recuperaron su alegría. Y los niños crecieron escuchando la historia del campesino que había dado su último puñado de maíz. Para ellos, Evaristo no era solo un vecino, sino un símbolo de lo que significa vivir con fe y generosidad. A veces, los más jóvenes se acercaban a él para preguntarle cómo había tenido el valor de entregar lo único que tenía. Él sonreía y respondía: «El valor no estaba en mí. Estaba en la confianza de que la vida no abandona a quien comparte». Y aunque su cuerpo se cansaba, su espíritu parecía rejuvenecer cada vez que repetía esas palabras. Una mañana, ya entrado en años, Evaristo se levantó más temprano de lo habitual. El cielo estaba despejado y el aire frío acariciaba su piel. Caminó hasta su parcela, apoyándose en su bastón, y se detuvo a contemplar el maíz que una vez más se alzaba fuerte y dorado. Cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera guardar en su pecho el aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros. En silencio, recordó aquel día en que entregó su último saco de maíz, y cómo desde entonces su vida había cambiado para siempre, no por la abundancia material, sino por la certeza de que dar nunca empobrece, sino que multiplica. Esa tarde, sentado frente a su casa, vio a los niños correr por los caminos, a las mujeres reír mientras lavaban ropa en el río, y a los hombres regresar del campo con rostros cansados pero satisfechos. Y comprendió que el verdadero milagro no había sido la lluvia, sino la transformación de un pueblo entero que había aprendido a vivir con el corazón abierto. Con una sonrisa serena murmuró: «A veces creemos que perdemos cuando damos, pero en realidad es ahí cuando Dios empieza a multiplicar». Y esas palabras quedaron flotando en el aire, como semillas que seguirían germinando en las generaciones por venir. Y así, amigos, comprendemos que a veces creemos que perdemos cuando damos, pero en realidad es en ese instante cuando la vida empieza a multiplicar. La tierra escucha, el cielo responde, y un corazón que comparte nunca se queda vacío. Gracias por haber viajado conmigo a través de esta historia en El Viajero Cuentista. Cada relato que compartimos es una semilla que dejamos en el camino, y ustedes, al escucharlo, la hacen germinar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas recuerden que la generosidad siempre vuelve multiplicada. Nos vemos en el próximo viaje, con nuevas historias que nos enseñan que, aunque el mundo a veces parezca árido, siempre hay un rincón donde la esperanza florece. Hasta entonces, sigue viajando con nosotros, sigue soñando, y nunca olvides que las mejores cosechas nacen de un corazón abierto.